Padre siga siendo con cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Continuando, hermanos, con la clase de usos y costumbres. Estamos viendo acerca del día de reposo. Lo último que estuvimos viendo la semana pasada fue en cuanto a los fariseos. Recordamos que fueron ellos puestos principalmente para resguardar lo que era la ley, pensando, hermanos, en no volver a caer en la misma situación, no volver a incurrir en las faltas en las que habían llegado y que habían ocasionado que ellos estuviesen cautivos por allá en Babilonia. Entonces, hermanos, estos hombres veíamos nosotros que eran quienes tenían que resguardar el conocimiento y tenían en cierta manera que definir qué es lo que se tendría que hacer, qué era lo correcto, qué era lo equivocado, para que el pueblo, hermanos, pudiese guardar la ley y que pudiese acercarse a Dios. Es de suma importancia que veamos esto, hermanos, porque a raíz de ellos, a raíz de esta enseñanza acerca de los fariseos, viene lo que estamos viendo en las predicaciones en estos días, ¿sí? Viene a raíz de esa enseñanza de ellos, vienen las enseñanzas tanto de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Entonces, estos hombres, hermanos, tenían que definir qué era correcto y qué no era correcto. Veíamos ya anteriormente los trabajos que se podían o los trabajos que no se podían hacer durante el día de reposo. Recordamos, la lista era muy corta, diríamos no se podía cocinar, era algo que no se podía hacer, no se podía encender la lumbre, no se podía transportar algo que era una de las cosas que veíamos con los profetas. Eran pues prácticamente pocas cosas, pero en el momento en el que ellos estuvieron cautivos, hermanos, entendieron que había más cosas que ellos tenían que observar, ya que eso los había llevado a ellos al cautiverio. Entonces, espero poder explicarme con la siguiente parte que vamos a ver, porque ellos tuvieron que definir qué trabajos eran correctos y qué trabajos no eran correctos para el día de reposo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Dani. Todo se basa en el tabernáculo. Todo trabajo se basaba en el tabernáculo. Espero explicarme, hermanos, en esta parte. Trabajo que se realizara o trabajo que se hiciera dentro del tabernáculo o que hubiese servido para armar el tabernáculo quedaba estrictamente prohibido. Esto lo decidieron este grupo, hermanos, los fariseos. Cualquier cosa que se hubiese hecho para la formación del tabernáculo o que fuese realizada dentro del tabernáculo estaba totalmente prohibida. De esta manera, ellos entendieron que tenían que poner ciertas reglas para el pueblo. Esto es, si es un trabajo que se hace en el tabernáculo, es algo que tú no puedes hacer el día de reposo. ¿Me doy a entender en esta parte? ¿Sí? Ok. Vamos a separarlo en secciones. Tenemos, pues, hermanos, 5 secciones en el tabernáculo que ellos utilizaron para definir los trabajos que se podían o no se podían hacer. Contando en general, yo voy a mencionar algunos, no todos. Contando en general, había 39 trabajos que no se podían realizar o que no podían hacerse, que no podían ejercer en ningún día de reposo.
Vamos a la siguiente diapositiva. La primera sección de trabajos que no podían realizarse eran aquellos que estuviesen relacionados con esto, hermanos. El hacer los panes, el hacer los tintes y la preparación de los aceites. Esto mayormente, hermanos, es lo referido a lo que son las plantas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta sección, trabajos que no se podían realizar, arar, aquí en este caso están en un desorden, hermanos, pero es arar, sembrar, cosechar, engavillar, trillar y aventar. Estos trabajos estaban estrictamente prohibidos en el día de reposo. Esto, hermanos, estas plantas en algunas ocasiones se utilizaban para lo que era la preparación del incienso también, y también podemos verla, hermanos, que servía para hacer los tintes con los que se habrían de pintar en su momento lo que eran las cortinas. Dentro de esta parte también puede entrar, para ellos, en el pensamiento de ellos, entraba lo que era la medicina. Esto es, en ese momento, en ese tiempo, era necesario que se trituraran plantas en algún momento, y con esto pues tenían que ir a sacarlas o a traerlas del campo para poder molerlas y así preparar los medicamentos. También tenemos en la siguiente diapositiva lo referente a lo que es el preparado del pan, que es moler, tamizar, amasar y cocinar. Esto, hermanos, es lo referente a esa primer parte, que son la preparación de los panes, la preparación de los tintes y la preparación de los aceites. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son la creación de las cortinas y tenemos lo que son las vestiduras sacerdotales. Siguiente. Tenemos que son todos los trabajos de esquilar, lavar, teñir, peinar, hacer hilos. Siguiente diapositiva. Coser, hacer nudos o tejer eran actividades que estaban prohibidas. Es decir, si el día sábado tenían una prenda, o el día de reposo tenían una prenda que estaba rota, no se podía remendar, ¿sí? No se podía coser, ¿sí? Si en ese caso, en algunas situaciones no se podían, digamos, amarrar lo que eran las sandalias, ¿sí? En algunos casos. Entonces, en este caso, las cosas referentes a lo que eran la creación de las cortinas y de las vestiduras sacerdotales eran trabajos que estaban prohibidos para las personas. En la siguiente encontramos lo que son los tapados y las coberturas. Esto es lo referente, hermanos, a las partes de la parte de arriba de lo que era el tabernáculo, pues prácticamente lo que es el techo. Ya ven que tenía varias capas hacia arriba, y también lo que eran las coberturas que se utilizaban en el momento de transportar el tabernáculo. Había unas cubiertas que se ponían sobre lo que era la mesa de los panes, sobre el altar del incienso. Esas coberturas, hermanos, también están incluidas en esta parte. Entonces, trabajos que fuesen relacionados con esto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Curtir, raspar, alisar, marcar, cortar, y todo lo referente, hermanos, a la faena de los animales. Esto es separar lo que era la piel del animal de la carne, limpiar por la parte de adentro el animal. Todo este tipo de trabajos estaban prohibidos. Razón, estaban relacionados con trabajos que se hicieron en su momento o que se hacían en lo que era el tabernáculo en ese entonces.
Siguiente diapositiva. Armar y desarmar o transportar el tabernáculo. Diapositiva siguiente. Transportar, que era una de las cosas que nosotros veíamos que estaba prohibida en el momento de que les decía ahí el profeta: no lleven, no transporten nada de dentro hacia afuera de la ciudad, o de afuera hacia adentro, de adentro de su casa hacia afuera, o viceversa. Escribir o marcar, hermanos, estaba prohibido. Ellos tenían que poner marcas sobre lo que eran las tablas que eran utilizadas en las paredes de lo que era el tabernáculo, también en lo que eran los pilares que estaban alrededor de lo que era el atrio. Tenían que estar marcados. Con el tiempo, hermanos, estos tendían a despintarse, y estaba prohibido que ellos pudiesen marcarlos nuevamente en lo que era un día de reposo. Por consiguiente, cualquier actividad que estuviese relacionada con esto, o construir o destruir, estaba totalmente prohibido. Esto quiere decir que no podías prácticamente realizar ningún trabajo dentro de lo que era el día de reposo. Siguiente diapositiva. Es lo referente, hermanos, a lo que era la artesanía, lo que era la joyería o los acabados de lo que era el tabernáculo. En esta parte podemos poner la siguiente diapositiva, Dani. Era lo referente, hermanos, a lo que es encender y apagar fuego, la producción de carbones que eran utilizados para lo que era la fundición. No se podía hacer ningún trabajo de fundición, ni se podía concluir ningún trabajo. Esto es, si ellos estaban armando una tienda, vamos a ponerlo en esa parte, si ellos estaban armando una tienda y les faltaba poner una estaca, el día de reposo, ellos no podían poner esa última estaca, porque era concluir un trabajo o terminar un trabajo. Entonces, todo este tipo de trabajos, hermanos, que este es el último que nosotros encontramos, todos estos tipos de trabajo tenían muchas subdivisiones. ¿Sí? Tenían muchas subdivisiones más. Eran 39 que estaban como título, pero dentro de esas partes había otros más pequeños que no se podían hacer. Ahora, pongámonos nosotros, ¿sí? Pongámonos en la posición esa de los fariseos, y les voy a preguntar lo siguiente. Tomando estas cosas en cuenta que hemos mencionado, ¿usted cree que se podría peinar el día sábado? ¿O el día de reposo? Sí, peinar. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía hacer? Porque dice que no se podía peinar la lana, ¿verdad? Como si fuera tejido, pues. Sí. ¿Cree usted que se podría hacer alguna trenza? ¿No? ¿Cree usted que se pudiera amarrar los tenis, vamos a llamar nosotros en la actualidad? ¿No? ¿Podría encender la luz? Sí. ¿Podría cocinar? No. Ahora, los fariseos, hermanos, habían puesto estas partes porque ellos entendían que habían fallado a Dios anteriormente. Sabían que lo habían hecho, y a partir de ahí, a partir del regreso a Jerusalén, a partir del restablecimiento de los sacrificios, era muy importante para ellos el cuidar para no volver a fallar. Pero en ese intento, hermanos, de que ellos no fallaran, se fueron hasta el extremo, al otro extremo. Y una de las cosas que veíamos es que se volvieron muy legalistas.
Esto es, si tú haces eso, eres una persona que está en pecado. Eres una persona pecadora. ¿Mande? ¿Cómo? Sí, porque cuando no hay prohibiciones, hermanos, cuando no hay prohibiciones, ¿hay fallas? Dijo, espero no equivocarme, fue el apóstol Pablo, yo no conocí el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo conocí la ley. Porque la ley a mí me dijo que yo estaba en pecado y que si estaba en pecado entonces tenía que ofrecer sacrificios. Bueno, aquí los fariseos, hermanos, habían entendido que se había fallado, ahora era necesario componer las cosas y hacerlas de una manera adecuada ante los ojos de Dios. Por eso, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ellos entran en conflicto con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque las reglas eran pesadas. Prácticamente no se podía hacer nada. Pero hermanos, eso era para el pueblo. Eso era para Israel, eso ya no es para nosotros. No se asuste de que no vaya usted a poder cocinar el día de hoy, no se asuste, porque eso era para el pueblo en ese entonces. Ahora, el conflicto, hermanos, el conflicto vino a darse con nuestro Señor Jesucristo por parte de los fariseos. Todo el tiempo, desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos estuvieron en contra de Jesús. Estuvieron en contra de lo que Él hacía. Quisiera, hermanos, que viéramos en Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15. Lucas 4, 14 y 15. Si me ayudan con la lectura, por favor. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Dice, nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio. Si nosotros leemos versículos anteriores, Él viene saliendo del desierto, viene hasta Nazaret, se presenta en la sinagoga, lo escuchan y dice, todos lo querían. Al inicio del ministerio todos estaban con Jesús. Pero leamos, hermanos, versículos del 16 al 30, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra,
Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. El inicio del ministerio de Jesús, el inicio del trabajo de él, hermanos, fue en las sinagogas. Lo que leemos en los versículos primeros que les mencionaba, dice, él estaba en las sinagogas y todos estaban contentos con él. Es lógico que debemos entender que él estaba hablándoles, que él exponía la palabra, y nos dice en los siguientes versículos que hemos leído que él les dice: ahora es un año agradable para el Señor. Dice, él me ha enviado a dar libertad. Cada una de estas cosas que menciona él en esta parte de la Escritura son las cosas que nosotros hemos visto que son referentes, hermanos, a lo que es el día de reposo y a lo que son los años de reposo. Ya se los había mencionado con anterioridad. Jesús le estaba diciendo a los que estaban en la sinagoga: ahora, ¿sí?, yo he venido a hacer ese año agradable de Dios. Hasta ahí, digamos que con la lectura que él dio y cuando él les dijo esta escritura se ha cumplido el día de hoy, estaban todos contentos, hermanos. Pero lo que no les gustó a aquellos que lo estaban oyendo es que les dijeran que había muchos en Israel, enfermos, pobres, cojos o las enfermedades que tuvieran. Dice, y en el tiempo antiguo había esto, pero no fueron personas del pueblo a quienes fue traída la sanidad o la sanación, hermanos. Con esto prácticamente les estaba diciendo, esto que yo voy a hacer no es para ustedes, va a ser para otros. Y ahí, hermanos, empieza Jesús a echarse de enemigos a aquellos que hablaban acerca de la Escritura. En un día de reposo, cuando inicia su ministerio, en un día de reposo, cuando les dice, yo soy el que viene a traer ese reposo que tanto necesita, no solo el pueblo, hermanos, sino que lo necesita el mundo. Ese año agradable era Jesús, era el Hijo de Dios. Y a partir de aquí, hermanos, voy a mencionarles una serie de lecturas, una serie de escrituras que son referentes todas al día de reposo. Todas al día de reposo. Vamos a iniciar, hermanos, con Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 13, que también esta escritura la vamos a encontrar en Marcos 2, 23 al 28 y Lucas 6, del 1 al 5, pero vamos a leer Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Sí. Del 1 al 13. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Sí. Sigue al 13.
Muy bien. Tenemos dos situaciones en esta parte de la Escritura referentes o estando en el día de reposo. La primera, hermanos, nosotros la encontramos hasta el versículo 8, del 1 al 8, que es en cuanto a lo que están haciendo los discípulos del Señor. Antes de continuar, quisiera que leyéramos en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 1 y 2, por favor. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía... Hasta ahí está bien. Vemos, hermanos, una falta que estaban teniendo los discípulos de Jesús. De acuerdo a los trabajos que hemos visto, ¿qué estaban haciendo los discípulos de Jesús? ¿En qué estaban fallando o por qué le estaban diciendo a Jesús: tus discípulos no respetan el día de reposo? Primero arrancaban las espigas. Estaban arrancando las espigas y luego las restregaban. Lo que estaban segando y cosechando. estaban trillando, hermanos. ¿Sí? Dice, estaban recolectando, estaban trillando y estaban, hermanos, aventando. El proceso para poder comer de los sembradíos, esto no era, la prohibición, hermanos, no era que ellos comieran o que tomaran del sembradío. Había una regla, había una ley que decía que si alguien pasaba por entre los sembradíos y tenía hambre, podía comer, no podía llevar, ¿sí? No podía guardarse en las bolsas y llevarlo, podía comer. No estaban infringiendo esa regla, hermanos. La regla que estaban infringiendo era que ellos estaban cosechando, estaban, nos dice ahí Lucas que las tallaban con las manos, ¿sí? Y el siguiente proceso es que soplaban para que la cascarita que soltaba pues se fuera, ¿sí? Y en este sentido, para los fariseos, ellos estaban haciendo lo que era un trabajo real en su pensamiento. Entonces surge aquí la situación, hermanos, de las cosas que son lícitas y las que no son lícitas. Allí hay un diálogo entre Jesús y los fariseos. Dicen los fariseos: ¿por qué tus discípulos hacen esto que es prohibido? Pero recuerdan ustedes, hermanos, que cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás lo tentó. Satanás utilizó partes de la Escritura para decirle a Jesús: tú puedes hacer esto. Le digo, puedes convertir estas piedras en pan, tú puedes aventarte de la parte más alta del templo, dejarte caer, y los ángeles van a venir a cuidarte. O también tú puedes tener todos los reinos que tú quieras si tú me adoras. Bueno, en este caso, los fariseos están utilizando lo que ellos creen que es correcto y le dicen a Jesús: están fallando. Pero Jesús, por medio de las escrituras que ellos tenían hasta ese momento, les dice: ¿ustedes no han escuchado parte de la historia de nosotros? ¿No han escuchado que David comió de los panes que estaban en el tabernáculo? Los panes que estaban en la mesa de la proposición.
Recordamos quiénes podían comer, hermanos, ¿verdad? Los sacerdotes eran los únicos que podían comer. Nadie más. Estaba estrictamente prohibido. Pero Jesús les está diciendo a ellos, en casos extremos, en casos de vida o muerte, las reglas pueden hacerse a un lado. Porque en ese momento David llegó con el sacerdote y le dijo, tengo hambre. Tenemos días que estamos entre el monte y necesitamos comida. Solamente las personas que estaban limpias, nos dice la Escritura, podían comer, y que estos eran los sacerdotes. La única regla, hermanos, que el sacerdote le dijo a David es, ¿han estado con mujeres? Y ellos dicen, pues andamos entre el monte, no hay mujeres en el monte. Entonces, Jesús desde un principio, hermanos, les está diciendo, las reglas, las leyes se pueden hacer a un lado, entre tanto que no infrinjan lo que Dios dice. Porque si ellos hicieran algo que Dios no pide, entonces sí incurrirían en pecado. Pero el comer, hermanos, era una necesidad que ellos tenían. Y nos dice la Escritura que ellos tenían hambre. Los discípulos tenían hambre al momento de arrancar, si no, pues no hubieran arrancado, hermanos. Entonces Jesús les deja este pensamiento y esta historia a ellos para decirles, las leyes o lo que ustedes están poniendo como ley está sobrepasando los límites. Esto es, hermanos, dice Jesús, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Recordemos que fue primero la creación del hombre y después fue el día de reposo. Vamos a pasar a la siguiente lectura, versículos del 9 al 14, nos dice que había un hombre que tenía una mano seca. Y la pregunta, hermanos, que ellos le hacen para tentar ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Recuerdan lo que les mencioné acerca de las medicaciones? Por lo tanto, era entendido para ellos de que no se podía sanar, porque para sanar se necesitaban hacer una serie de cosas, una serie de trabajos para poder dar el medicamento a la persona. Pero Jesús vuelve a contestarles, hermanos. Dice, ¿qué hombre de vosotros que tiene una oveja y si ésta cae en un hoyo el día de reposo, no la toman de ahí y la sacan? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Esto es muy importante, hermanos, por las historias de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Algo que sucedía en este entonces, hermanos, es que los pastores, se me fue la palabra, los pastores que cuidaban las ovejas en el campo, hacían una especie de hoyos alrededor de donde ellos cuidaban, como una especie de trampas. La razón, hermanos, es que estas trampas servían para que si algún depredador llegaba, este depredador caía en el pozo y las ovejas podían estar a salvo. Entonces, cuando Jesús les menciona estas cosas, estos pozos que ustedes han hecho para los depredadores pueden ser causa de que también una oveja caiga en ese lugar. Y si la oveja cae en ese lugar, lo que ustedes hacen, aunque sea el día de reposo, van y la sacan.
Entonces, díganme ustedes, ¿vale más una oveja o vale más una persona? Digamos que Jesús, hermanos, siempre les iba a hacer que ellos pensaran en las cosas. Lo que Jesús trataba de hacer, hermanos, es que ellos mismos recapacitaran y pudieran sacar las conclusiones o que ellos mismos se pudiesen responder. Pero, hermanos, ¿qué sucede con las personas que son como Gabino Barrera? ¿Qué se puede hacer, hermanos? ¿Cuál era la cualidad de Gabino Barrera? No entendía razones. Y los fariseos, hermanos, tampoco entendían razones. Aunque podían ver, hermanos, la situación, aunque podían entenderla, ellos estaban viendo que alguien más estaba tomando el lugar de ellos. Aunque debieron, hermanos, ellos tratar de buscar las enseñanzas de Jesús, ellos lo que hacían es, pues es que tú estás entonces en contra mía. Estás en mi contra. En la actualidad, hermanos, esto sucede mucho con los predicadores. Se convierten en fariseos actuales, hermanos. No pueden verse unos y otros. En la actualidad sucede eso. Y no contentos, hermanos, con no estar de acuerdo con otra persona, ¿qué hacen con los demás? Enseñan a los demás que no deben estar de acuerdo con aquel. Eso no es nuevo, hermanos, eso pasó en el tiempo de Jesús. Los fariseos pusieron de acuerdo al pueblo y le enseñaron que debían estar en contra de Jesús. Lo mismo sucede en la actualidad, que eso ya es otra cosa que sucede, hermanos. Pero en cuanto a esto, los fariseos estaban en contra de Jesús. La situación ahí es que Jesús estaba argumentando con la misma ley lo contrario que debería de ser, lo correcto que debería de ser, con una argumentación diferente. Y no era que les estuviese llevando a la contraria, hermanos. No es que les estuviese diciendo están mal, sino que les estaba diciendo hay algo más allá de lo que ustedes están enseñando. Hay algo más allá de la simple letra que ustedes están viendo. Entonces, tipo de pleitos los hemos de encontrar, hermanos, a través de la Escritura, a través de los Evangelios, siempre confrontando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una cita más, Juan capítulo 5, versículos del 5 al 16. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se quite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado
Muy bien, dice la escritura, hermanos, que había un hombre que tenía 38 años de ser paralítico. No nació así, algo ocurrió en el transcurso de su vida. Lo importante aquí, hermanos, es que cuando lo ven a él, Jesús le había dado una orden, ¿sí? Es: levántate y toma tus cosas y vete a tu casa. Pero este hombre, o lo que vieron en este hombre, no fue, hermanos, que ya iba caminando, ¿sí? A ellos no les llamó la atención el que este hombre iba caminando a su casa. ¿Qué les llamó la atención? Que llevaba una carga, que llevaba algo. Y en el día de reposo, hermanos. Y el día de reposo era prohibido, ¿sí? Aunque esta parte sí la encontramos nosotros como una ley por parte de los profetas, porque es el profeta el que les dice: no lleven cargas ni de la ciudad hacia afuera, ni hacia adentro, ni de su casa afuera y adentro. Entonces esta sí era una ley, hermanos, pero Jesús estaba viendo o estaba haciendo un bien mayor, sanando a esta persona. Lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a aquel hombre es que él era importante para Dios. Pero los fariseos, hermanos, ¿qué hacían? Tú estás en pecado. ¿Cuál era el castigo por infringir el día de reposo, hermanos? ¿Se acuerdan? Era la muerte. Y en este caso, hermanos, le dieron pase largo los que lo habían visto, los que lo estaban acusando. Pero la intención no era esa, hermanos. La intención era dejarlo ir para saber quién le había ordenado para tomar acción. Cuando este hombre se encuentra a Jesús nuevamente, Jesús le dice algo muy importante, hermanos: no lo vuelvas a hacer, no tengas ningún pecado. No que no lo vuelvas a hacer, no tengas ningún pecado a partir de aquí, porque te pueden venir cosas peores. Y aquellos que le escucharon, hermanos, dice, estaban buscando cualquier cosa para matarlo. A partir de ahí, hermanos, a partir de hacer un bien, a partir de hacer un bien en el día de reposo. Y lo que él decía al inicio es: yo he venido para sanar. Yo he venido para hacer cosas buenas. Eso es lo que leyó él de Isaías. Yo he venido a traer buenas nuevas para las personas. Y lo que les dice él es: mi Padre está trabajando y yo tengo que trabajar. El día de reposo, hermanos, era de suma importancia para el pueblo y era de suma importancia para los fariseos en ese entonces, que trataban, hermanos, de cuidar que el pueblo no se perdiera. Pero conforme pasó el tiempo, estos hicieron que el pueblo cayera nuevamente en pecado, y aún en un pecado mayor. Porque ahora, hermanos, ellos acusaban a Jesús de aceptar a los pecadores. Ellos acusaban a Jesús de que él se juntaba con los que cometían pecado. Acusaban a Jesús que se juntaba con los publicanos. Acusaban a Jesús que se juntaba con las rameras. ¿Les recuerda algo esto, hermanos? El hermano acaba de hablar de ello. Había un hermano mayor, hermanos, que estaba diciéndole a su padre: Padre,
¿Por qué lo estás recibiendo? Este se fue y malgastó todo lo que tú le diste. Lo malgastó. ¿En qué, hermanos? Dice perdidamente primero y luego dice con la gracia. Aquel hijo mayor, hermanos, se sentía más grande que su hermano. Y los argumentos de este eran: yo no te he desobedecido, yo he estado contigo, yo he hecho lo que tú me dices. Bueno, los fariseos, hermanos, estaban en esa posición. Estaban diciendo: Dios me dio la oportunidad de estar con Él y de trabajar con Él, pero ahora tú estás viniendo y estás buscando a aquellas personas que no están bien con Dios. Estás aceptando lo que ellos están haciendo. Pero no olvidemos, hermanos, estas palabras que Jesús le dice a este hombre: no peques, porque te puede venir un mal mayor que este. En la próxima semana, hermanos, vamos a ver algunas otras partes en las que Jesús está haciendo este tipo de trabajo también en el día de reposo, porque no fueron solamente estas cosas, hizo otras cosas Jesús en el día de reposo, y por eso los fariseos estaban enojados, por eso los fariseos estaban en contra de él, y por eso los fariseos buscaban cualquier ocasión para hacerle daño. Inclusive nos dice aquí la escritura última que hemos leído que ellos estaban buscando el momento para matarlo. Pero eso lo vamos a ver, hermanos, en la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en 15 días. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Amoroso Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, damos gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, en este día, en esta mañana, de recibir, Padre, tu consejo. Rogamos, Padre, que nos guíes de tu mano. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida digna delante de ti. Cuídanos de todo mal, Señor, y no participemos en las cosas del mundo. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre, de poder venir hasta este lugar. Cada uno de nuestros hermanos, por las familias, por los oyentes, por aquellos que no pudieron estar, Señor, tú conoces los motivos, rogamos por ellos. Y así, Padre, en esta hora rogamos que nos despidas en tu paz, Señor. Y así, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todo. Amén.